hechos más relevantes de los mercados y, en fin, cosas que ustedes tengan, elementos que ustedes tengan para poder tomar mejor decisiones de inversión y estar más encima de los temas económicos. La semana pasada estuvimos con Benjamín de Galarrando y Carla Barrientos, que nos comentaron un poco del posicionamiento estratégico tanto global como local y un update un poco de los mercados en general. Ahora en esta oportunidad queremos volver a ser más específicos y hablar de tasas y monedas. Hemos visto que ha estado súper volátil, han estado súper volátil, bueno, todos los mercados, digamos, pero especialmente los de moneda. Para eso está con nosotros Manuel Astauroaga, director regional de trading de nuestra compañía. Manuel, durante su carrera, ha estado en mercado de capitales, administrando portafolios en diversos asset classes a lo largo de toda la región y ha participado en la estructuración y ejecución de negocios para grandes compañías a nivel global. Está con nosotros hace un par de años como director regional de trading y anteriormente fue asociado de trading en BBVA y también trabajó en trading en HSBC entre los años 2014, perdón, 2011 y 2018. Manuel estuvo con nosotros a principios de abril, estuvo con ustedes, digamos, en este webinar. Claro, cuando el dólar estaba a 860 pesos, había sido recién un poco el estallido o estábamos con los primeros impactos de estallido del coronavirus, y el dólar estaba a 860 pesos, y él preveía en algunos de los escenarios una posible llegada a niveles de 800 pesos, que es lo que estamos viendo ahora. Pensaría que Manuel pensaba en ese escenario hacia más largo plazo. Quizás ahora nos puede comentar un poco qué ve en específico y por qué de los movimientos. Así que bueno, sin más introducción, Manuel, te doy la palabra para que nos cuentes. Gracias. Gracias, Ignacio. Hola, ¿cómo están todos? Espero estén bien ahí en estas cuarentenas. Bueno, miren, la verdad, la idea de esta presentación es tratar de ir en realidad bastante rápido por sobre un poco las clases de activos que vemos y cómo se han movido, para en realidad dejar espacio más que nada para poder eh, ver preguntas, que sin duda creemos que hay muchas preguntas en estos mercados, como decía Ignacio, que se están moviendo de forma bastante errática, bueno, algunas clases de activos más que otras, pero en general bastante errático la dinámica de precios que hemos visto. Como bien decía Ignacio, nosotros estuvimos un webinar a mediados de abril. Me imagino que hay gente que está aquí que participó de ese. La verdad es que de lo que conversamos en ese minuto, que como bien decía Ignacio, estábamos quizás de alguna forma en el primer mes de esta pandemia y cómo esta se estaba como, digámoslo, plasmando en los distintos países del mundo. Al día de hoy, la verdad es que han habido unos movimientos que han sido, por decirlo de alguna forma más coloquial, súper extraños, ¿no es cierto? En general, han habido algunos más fáciles de explicar que otros, quizás las tasas de interés han tenido algo más de lógica en los movimientos que hemos visto, en la parte de renta variable, que no nos vamos a meter mucho, pero la verdad es que yo creo que sería falso decir que no sorprendió a todos, o por lo menos a la gran mayoría de los inversionistas, en el muy violento rebote que mostraron. Y por último, ¿no es cierto?, hablar también de FX, que así como se conversó mucho durante, digamos, el comienzo de la pandemia y los primeros mes y medio, quizás 2 meses, de que lo más razonable, ¿no es cierto?, era un sell-off en general del mercado emergente, un flight to quality hacia el dólar. Me incluyo en ese view, que fue lo que conversamos en abril. La verdad es que se ha visto totalmente, al menos por ahora, y vamos a ver el por qué, en una dirección bastante contraria. Entonces, primero, Ana, si puede avanzar para ir avanzando a la primera lámina. ¿Aló? Ahí. Sí, el contexto global en general, y para ir bien rápido con esto, la verdad es que si lo analizamos hoy día con respecto a cómo lo estábamos viendo hace un mes, 2 meses o incluso desde cuando comenzó la pandemia, si somos más a nivel agregado, no ha cambiado mucho. ¿A qué me refiero con esto? La verdad es que cualquier número o variable macroeconómica fundamental o de actividad de los países más o menos más preponderantes o que más influyen, ¿no es cierto?, la actividad emergente, en realidad no tienen ningún dato muy bueno todavía. Y todo por el contrario, seguimos viendo, ¿no es cierto?, titular tras titular de
de empresas, ¿no es cierto?, entrando a situaciones súper frágiles y a muchas, ¿no es cierto?, en estado de renegociación o de bancarrota directamente. Todo lo que son las dinámicas locales de consumo, de ventas, de índices de precio, etcétera, están todas, ¿no es cierto?, teniendo un comportamiento que para muchos era el esperado. O sea, se habló mucho, ¿no es cierto?, de que obviamente íbamos a entrar como economía global y algunos países más que otros en una recesión que ya se está viendo en los números. ¿Para qué hablar del desempleo? Que todas las semanas nos sorprende, ¿no es cierto?, por el lado de Estados Unidos con los millones de empleos que se están, ¿no es cierto?, anotando, ¿no es cierto?, en los jobless claims, etcétera. La verdad es que todo eso, para no ahondar mucho, sigue, ¿no es cierto?, siendo una de las variables que hacia adelante, ¿no es cierto?, van a ir haciendo que esto sea un tremendo desafío en cómo va a ir resurgiendo. En China, que hemos visto la última semana, al margen de que estamos ya con la narrativa de la guerra comercial nuevamente, que la verdad es que yo creo que el mercado todavía no le está prestando mucha atención, ya voy a decirles por qué, pero eso ha vuelto a un poco a salir nuevamente a flote en lo que son los titulares. Pero sí lo que se está viendo en el margen de los números, como tratando de buscar una pseudo explicación de cómo se está incubando en este minuto la dinámica de precio, es que obviamente hay una reconstrucción de inventarios que ha sido súper importante. La explicación de eso es básicamente que la expectativa sobre el trade que se está gestionando hoy día, que es el apostarle a la reapertura de la economía global, se ve como una respuesta de que China está reconstruyendo inventarios, ¿no es cierto?, para que eventualmente en ese escenario puedan, ¿no es cierto?, aprovecharlo. Pero la respuesta es esa. ¿Por qué? Porque en el sentido de que realmente en el consumo y realmente en la actividad que va a hacer que esos inventarios se erosionen, todavía no se ven números concretos. Por el lado de Europa, la verdad es que los números no son tan distintos. Todo lo que es producciones industriales, caídas muy fuertes, índices de consumidor, de confianza, todo la verdad es que por el suelo. Ahí puse un par de gráficos solo para un poco reflejar, ¿no es cierto?, esto que estoy diciendo. La verdad es que hay cientos de gráficos que son iguales si nos vamos país por país. Todos los índices en general de confianza y de consumo y de producción están son gráficos que realmente llaman muchísimo la atención y tienen poco, por no decir ni un precedente. Entonces, la verdad es que en ese sentido el contexto global no ha cambiado. No ha cambiado, los números siguen siendo malos, lo que se espera hacia adelante siguen siendo números muy magros, y la verdad es que la incertidumbre respecto a cuándo ya debería comenzar a normalizarse esto es muy incierta. Lo que sí, que creo que hay que ser súper claro, es que hoy día el mercado está operando de forma muy fuerte el sentimiento del reopening, ¿no es cierto? O sea, generalmente cuando uno habla con los inversionistas hacia afuera, los managers más grandes, hay una apuesta súper importante en que la reapertura de la economía, al margen del impacto sanitario que puede llegar a tener por el tema obviamente del coronavirus, está teniendo, ¿no es cierto?, o trayendo consigo una inversión o una apuesta súper, digámoslo así, especulativa con respecto a cómo esto debería empezar a desenvolverse para más de cara al segundo semestre. En la siguiente lámina, la verdad es que aquí había, se deben haber por lo menos 50 gráficos que responden a las dicotomías que estamos viendo en el mercado, y la verdad es que son las que muchas de estas que hacen que inversionistas, y me incluyo, y yo creo que estamos aquí todos bien mareados, donde la verdad es que se han roto correlaciones bien importantes. Aquí yo solo puse una, pero la encontré bien interesante. Esta es un gráfico del movimiento de tonelaje a través de camiones, o sea, básicamente un índice logístico que, como pueden ver, correlaciona muy bien con lo que es el S&P, históricamente hablando. Estos son gráficos, si se fijan, esto viene del 2002, y la verdad es que lo que ha pasado durante este último periodo ha sido realmente sorprendente, donde el volumen de este índice colapsó, lo cual realmente no sorprende a nadie porque estamos claros de que hay un shock de demanda brutal, y eso obviamente tiene todas estas cadenas logísticas muy golpeadas. Pero así todo el S&P, como pueden ver, que en un principio acompañó este movimiento, tuvo un rebote hoy día donde está totalmente divergido, ¿no es cierto?, de esta variable. Y un poco esto lo pongo porque yo creo que refleja en cierta forma el behavior que está teniendo el mercado y cómo está operando hoy día. O sea, claramente no está siguiendo muchas de las variables fundamentales o lo que realmente aterriza hacia el sector real
Y la verdad es que está haciendo caso omiso a muchas de estas cosas que yo creo que en el más largo y mediano plazo, yo creo que van a ser las que terminan preponderando. Eh, pues, ¿puedes seguir, Ana, por favor? Ahora, entrando al caso más específico de Chile, como les decía en un principio, hablamos de dos variables la última, hablamos del tipo de cambio y hablamos de las tasas. En las tasas esperamos, ¿no es cierto?, o conversamos de que esperábamos un movimiento a la baja súper generalizado. La verdad es que este ha sido el único asset class que yo podría decir hoy día que se ha comportado como en general el Globo o IEM lo estaba esperando. Las tasas han caído de forma violentísima, no solo en Chile, sino que en toda la región. Después me voy a referir un poco a otros países, pero aquí está el caso de Chile. Las tasas han caído partiendo obviamente por los estímulos monetarios que ha inyectado el Banco Central a través de las bajas de tasas, la recompra de bonos, los repos que ha propuesto y los distintos mecanismos que ha inyectado. Entonces, la estructura de tasas de Chile, y ahí en los gráficos un poco lo plasmamos, ¿no es cierto?, entre lo que fue el estallido social, el comienzo de las cuarentenas y a donde estamos hoy, han tenido una caída muy grande, obviamente más pronunciada en la parte corta de la curva, donde esto se ve impulsado por los cortes del Banco Central. Y lo que hemos visto durante el último mes, quizás mes y medio, ha sido, ¿no es cierto?, un comienzo de un aplanamiento de la curva. Esto se da porque principalmente el mercado, ¿no es cierto?, trata de cierta forma de ir empalmando lo que se va viendo en economías más desarrolladas, donde la verdad es que estamos en un periodo o en un ciclo económico que probablemente va a ser muy largo y de tasas bajas por un periodo súper prolongado. Esto ya lo han dicho los economistas y la verdad es que se suena harto, pero la verdad es que es importante seguir teniéndolo presente porque hay muy pocos escenarios donde todavía se puede ver un escenario de tasas al alza de forma contundente. Aquí es donde el mercado emergente tiene un pero bastante importante que es importante mencionar, porque la verdad es que uno de los escenarios posibles que vemos en tasa en general, más en el mediano y largo plazo para lo que es economía emergente, es un posible, ¿no es cierto?, empinamiento importante de las curvas, un poco un comportamiento retroactivo de lo que estamos viendo aquí en el corto plazo, justamente porque dependiendo de lo prolongado que sea esta situación financiera o económica para el mundo y obviamente para la economía emergente, lo que vamos a comenzar a ver son economías, Chile, Perú, Colombia, Brasil, etcétera, varias más, ¿no es cierto?, de quizás de otras regiones, con niveles de deuda y fragilidad fiscal, ¿no es cierto?, muchísimo más alta de la que estamos actualmente. Hay países que están peor, hay países que están mejor, pero en general todos se están metiendo la mano en el bolsillo de forma importante, todos están endeudándose o estudiando endeudarse de forma importante hacia adelante, y la verdad es que eso, dependiendo de la prolongación que pueda tener esta situación o crisis financiera en la que estamos, va a traer o puede llegar a traer problemas importantes hacia adelante. Recordemos de que el dólar en sí sigue siendo la moneda de reserva a nivel global, y la verdad es que muchos de los recursos para financiar estos paquetes de estímulo que hemos estado viendo y que vamos a seguir viendo, como ya se ha dicho por varios entes del gobierno y bancos centrales alrededor del mundo, están denominados en esa moneda. Entonces, la verdad es que por mucho relief que traiga en el corto plazo, es pan para hoy y hambre para mañana, dependiendo de cuánto esto pueda durar. Obviamente, en un escenario, y yo creo que hay parte del mercado que está operando bajo este modo y por eso quizás hemos visto gran parte de algunos de los movimientos de la última semana, es que hay una expectativa o una posibilidad de que esto tenga una duración, digamos que hay gente que ve que ya durante el segundo semestre quizás tercer Q, esto se comienza a normalizar. Entonces, en ese escenario, que yo creo que es un escenario optimista, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una reapertura de la economía, al margen de si es una reapertura a la misma capacidad que teníamos antes, que yo lo veo difícil. Yo creo que aquí el mundo en general va a cambiar, no vamos a volver a la misma situación en la que estábamos, pero al margen de eso, una reactivación, reabriendo las cadenas logísticas, reabriendo la economía, el consumo, todo al final lo que hoy día está totalmente chantado. Vamos a estar en un escenario con un apetito voraz por una dinámica económica, pero a diferencia de hace 6 meses atrás, vamos a estar con las tasas en cero y vamos a estar con una inyección de liquidez y estímulos por parte de los gobiernos sin precedentes. Entonces, la verdad es que vamos a estar en un escenario de salir a invertir
pero por decirlo de alguna forma más coloquial, con harto esteroides inyectados, ¿no es cierto?, por parte de las entidades regulatorias o gobiernos y bancos centrales. Por lo tanto, ese escenario optimista yo creo que es lo que se está de cierta forma incubando o de cierta forma jugando en este minuto los mercados. La verdad es que las bolsas estos últimos días, incluso hoy, han tenido rebotes súper importantes. ¿Para qué decir en términos generalizados? Las monedas emergentes, que ya más adelante me voy a meter en eso, eh, con un rally apreciativo contra el dólar, que yo creo que ha sorprendido a todos. Y en general, para cerrar quizás con el tema de las tasas, es el único que yo podría decir hoy día, esto no debería sorprender a nadie. O sea, recordemos que el mercado monetario es la principal herramienta con la cual cuentan los bancos centrales y los ministerios de finanzas para mantener, ¿no es cierto?, el correcto funcionamiento de los sistemas estos sistemas financieros, ¿no es cierto? Por el lado del Banco Central a través de la tasa y de las inyecciones de liquidez, y en ese sentido la verdad es que el estímulo por este lado haya sido súper agresivo como lo vimos, yo creo que es súper coherente. Creo que también es importante marcar de que en este sentido, en el caso de Chile específicamente, la preocupación que ha mostrado el Banco Central por cómo el impulso monetario se traspasa al sector real que todavía no se ve. Creo que eso es súper importante, creo que lo mencioné la última vez y creo que sigue siendo algo pendiente en estas inyecciones de liquidez que deberían seguir, ¿no es cierto?, viéndose hacia adelante. ¿A qué me refiero? O sea, la tasa en Chile puede estar al cero, pero obviamente cuando un crédito hipotecario está al 7% o 5%, o creo que en este minuto que están al borde del 4,5% en Chile, a los plazos más líquidos, es poco lo que realmente ayudan al sector real, ¿no? Entonces, yo creo que hay una preocupación o una intención importante hoy día por parte del Banco Central y el Ministerio de Finanzas de buscar mecanismos que hagan que estos impulsos monetarios súper agresivos, de tener tasas bases muy bajas, sea realmente traspasado al sector real. Esto no es algo de Chile, esto pasa en todo el mundo. En Perú la tasa la bajaron al 0,25, el corte más agresivo de la región, y la verdad es que las tasas de financiamiento todavía son elevadísimas. Obviamente los bancos, porque ellos incrementan sus spreads comerciales de cara al riesgo que se está viendo hoy día con respecto a los deudores, ¿no es cierto? Y eso no es que esté mal, obviamente, pero yo creo que la intención de la entidad reguladora es básicamente o principalmente tratar de buscar mecanismos que hagan que eso se traspase. Hemos escuchado ya de garantía, hemos escuchado en otros países de varios mecanismos que hacen, ¿no es cierto?, o incentivan a que los bancos realmente logren transmitir esas bajas tasas al sector real. Yo creo que eso es algo que se va a demorar, va a seguir metiendo bastante noticia y ruido en lo que viene en los próximos meses, porque ahí está la clave, ¿no es cierto? Porque si las tasas quedan muy bajas, pero eso solo se queda en el sector financiero, la verdad es que no va a servir de mucho de cara a una crisis que la verdad es que no es financiera, que eso es algo que ya hemos conversado, ¿no es cierto?, varias veces. Lo otro importante que el Banco Central ha dicho harto, y yo creo que ahí vamos a ver algo interesante salir probablemente esta semana, el tema de que el ministro Briones, ¿no es cierto?, ha mencionado, y también lo hizo el Banco Central en su reporte de estabilidad financiera, respecto a lo seco o a lo lento que está el mercado de deuda corporativa en Chile. La verdad es que fue súper interesante escuchar al Banco Central hablar de eso, porque básicamente dio a entender que lo mal que está funcionando ese mercado y lo ilíquido que está, genera un problema importante de cara a la forma como se financia, ¿no es cierto?, el sector corporativo en Chile. Y de cara a ese mercado no funcionando, existe o se abre el riesgo de que ese sector se vaya a financiar al crédito bancario. Y una vez que ese sector se va a financiar al crédito bancario, el que sale del crédito bancario viene siendo la pequeña y mediana empresa, que es la que tiene acceso a ese mercado. Entonces ahí se genera un problema que sí puede ser súper severo para el sistema, y ahí es donde el ministro Briones habló el viernes y anunció que esta semana, entiendo yo, si mal no recuerdo, iba a anunciar algo más concreto con respecto a cómo iban a hacer algunos mecanismos para justamente garantizar o hacer funcionar de forma correcta el mercado de deuda corporativa, que
Aquí para los que están más metidos en eso, sabrán mejor que nadie que está totalmente seco. ¿Puedes avanzar, Ana? La siguiente lámina, la verdad es que no me voy a detener porque un poco ya lo mencioné. Es un poco lo que ha pasado con las tasas desde que esto comenzó hasta hoy día. Primero comenzamos con un empinamiento que tiene todo el sentido porque bajan las tasas del Banco Central y la parte más larga obviamente empieza a responder a algo más asociado a lo que es el riesgo país. Y luego, ¿no es cierto?, un aplanamiento o una caída bastante más transversal de las tasas. Dale nomás, Ana. Yo creo que aquí el tema de las tasas hacia adelante, como raya para la suma, es básicamente que la tendencia creo que puede seguir. Más que razonable sería un descanso. La verdad es que de una semana a ahora creo que han caído, si no me equivoco, 50 puntos básicos las partes más largas de la curva, alrededor de 10 años, un poco más largo que eso. Es una caída súper abrupta para Chile. Hay otras curvas que se mueven con esa volatilidad, pero para Chile es raro. Y la verdad es que no ha estado falta de mucha compra por parte de AFP, ¿no es cierto?, administradores locales, incluso offshores. Entonces, yo creo que un descanso más táctico que fundamental es más que razonable. Sin embargo, como les decía en un principio, estando en un mundo de tasas a la baja y prolongadas, como ya se habla afuera en Estados Unidos de posibilidad de tasas negativas, para qué hablar de Europa, que las tasas están en el suelo y se van a quedar ahí probablemente un buen tiempo, Asia bajando tasas de forma contundente. Ese es el escenario hacia adelante. La verdad es que cada país va a tener su historia. Está el tema de las clasificaciones, que pueden hacer downgrade de la deuda fiscal, están todas esas historias, pero la verdad es que el bottom line, ¿no es cierto?, es que el escenario es de tasa a la baja y eso la verdad es que no debería hacer que veamos, ¿no es cierto?, un rebote muy importante, al menos en el largo plazo. Con respecto a las medidas de Hacienda, la verdad es que y ahí sé que mejor te puedes avanzar una más, Ana, para combinarlo ya con el tipo de cambio, que creo que hay alto interés en eso. A ver, el tipo de cambio, yo creo que, y lo dejé para último porque yo creo que aquí es donde han habido muchas, o ha sido al menos el asset class más errático de cara a lo que fue este estallido o esta pandemia global, ¿no es cierto? Cuando hablamos aquí este gráfico básicamente es un resumen del último año y medio de la trayectoria que ha tenido el tipo de cambio, con los distintos hitos, ¿no es cierto? O eventos que hemos tenido o que yo he encontrado que son interesantes para ir recordando. Y la verdad es que, si se dan cuenta, el tipo de cambio, una vez que comienza todo el coronavirus en China, porque recuerden que comenzó a mediados de enero en China, como con más noticias, etcétera, comenzó una tendencia a depreciarse de forma bien consistente en un canal técnico. La verdad es que lo respetó bastante bien por un buen tiempo, varios meses, con volatilidad, como siempre, la verdad es que ya ha sido la tónica en Chile desde que fue el estallido social, una volatilidad del tipo cambio que no teníamos precedente, pero que yo creo que ya todos se han ido acostumbrando. Y la verdad es que se empezó a depreciar de forma consistente, salieron los paquetes locales, el Banco Central cortó la tasa, y así todo, ¿no es cierto? Obviamente nos seguimos depreciando y tenía para todos mucho sentido, y me incluyó ahí, esta tendencia depreciativa donde la verdad es que el ir a fondearse o a invertirse en dólares en un escenario recesivo y de crisis, especialmente para mercados emergentes con un colapso de los commodities importante, tenía todo el sentido del mundo. Luego ya cuando llegamos a esta zona, ¿no es cierto?, de 840, 860, donde estuvimos casi por 3 meses, comienza, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda a vender dólares. Recuerden que el Ministerio de Hacienda se comprometió, entre comillas, comprometió a, ¿no es cierto?, liquidar los fondos de estabilización, un orden de 9.000 millones de dólares, que fue lo que anunció a mediados de febrero, si no me equivoco, y luego salió con la intención de 5.000 millones de dólares adicionales, como en adición a los 9.000 que había hablado. Si se recuerdan bien, él había comentado de que iba a vender 2.000 millones durante abril y la verdad es que como comenzó mareando bastante al mercado, porque no sé si recuerdan, pero la primera semana de abril no hizo nada, la segunda semana de abril hizo algo un día, después paró, hizo unos montos muy chicos, fue bien rara la dinámica con la cual actuó. Y luego ya en la tercera semana de abril y adelante comenzó a vender 120 millones de dólares diarios, creo que un par de días vendió 100 y hasta el día de hoy no ha parado. Lleva liquidado en el mercado, sin contar el día de hoy, 2.350 millones. Y la verdad es que sin tener certeza absoluta de cuánto va a ser el monto que va a liquidar, yo creo que es razonable pensar de que de los 9.000, 10.000 millones de dólares que
de los cuales se habla, considerar que la mitad o incluso un poco más sean liquidados en el mercado spot, creo que es un escenario razonable, especialmente porque, como ya hemos visto, los paquetes ya necesitan estar siendo entregados, ya el financiamiento ya se necesita, ya hay áreas o municipios o sectores de la economía que van a necesitar fondos y que esto, la verdad es que al margen de que pueda haber empezado en términos de la entrega de fondos de forma un poco más abrupta por organización o por temas operativos, yo creo que van a tener que, o ya están empezando a acelerar un poco eso de cara a las necesidades que ya son, la verdad es que en varios sectores más que evidentes. Y si se fijan en el gráfico, la verdad es que una vez que eso comienza a entrar en el mercado, el dólar básicamente no volvió a subir. O sea, la verdad es que la forma de cómo ese inflow, ¿no es cierto?, comenzó a fatigar la demanda fue bastante evidente. Yo creo que el, el, la forma, y ahí yo también me incluyo, el price, ¿no es cierto?, como se metió en el precio del tipo de cambio, este inflow en un comienzo, funciona como la intervención cambiaria, ¿no? Donde la noticia te pega un movimiento brusco y luego se supone que esto ya está en el precio y por lo tanto el mercado se normaliza en un nuevo nivel. La verdad es que aquí ha pasado algo bastante distinto, donde este flujo consistente ha fatigado la demanda, el participante offshore y más especulativo, la verdad es que se ha visto sobrepasado en el sentido de cómo no solo Chile, sino que si se fijan la región completa y M en general contra el dólar, está siendo, ¿no es cierto?, en el gallito siendo vencido por estos flujos puntuales, ¿no es cierto?, que pueden durar más o menos, y que la verdad se ha llevado, ¿no es cierto?, o ha inundado un poco el lado de la oferta. Esto no solo ha pasado en Chile, en Colombia está vendiendo la Dirección Nacional del Tesoro también, en Perú, bueno, sabemos perfectamente que el Banco Central interviene constantemente, así que eso no es una sorpresa. Y la verdad es que en general, si miran hoy día lo que ha pasado en la TAM, es una corrección bien importante, unas monedas más que otras, con respecto a lo que es el dólar. Ahora, ¿puede avanzar, Ana? Yo creo que es importante aquí, un poco para explicar el movimiento. O sea, hoy día el dólar rompiendo 800, etcétera, la verdad es que bastante sorprendidos todos, pero la verdad es que hay también otras variables que son importantes entender y por qué pasó esto. Ahí el primer gráfico de arriba a la izquierda es uno de los que conversamos en el último webinar, que básicamente son los inventarios de cobre y el precio del cobre. La línea roja horizontal, vertical que yo puse ahí fue donde conversamos la última vez. La verdad es que cuando hablamos de esto en abril, estábamos en un mundo donde los inventarios estaban explotando, no había consumo y estaba todo lleno, por lo tanto el precio del cobre se estaba colapsando. Creo que la última vez que hablamos el precio del cobre estaba en 2,18, 2,2, y al margen del nivel en el que estaba, las expectativas hacia adelante eran quizás este el nuevo máximo. O sea, eso era lo que se hablaba. O sea, se podía ver un cobre mucho más abajo. El petróleo, bueno, no vamos a hablar mucho de petróleo, pero el colapso que tuvo más o menos en esa época también, quizás un par de semanas después, histórico. Y la verdad es que, curiosamente, porque aquí la verdad es que no me voy a disfrazar de entender bien por cómo pasó esto, si se fijan en ese gráfico, los inventarios después de tomar un pic importante, histórico, colapsaron y están a puertas de llegar nuevamente a los promedios de los últimos año y medio. Eh, y esto obviamente conversa mucho con lo que está haciendo China y en ese sentido el precio del cobre hoy día está, si no me equivoco, en 2,43. Nivel previo a la pandemia, o sea, ya es un nivel, o sea, yo creo que a cualquier persona le preguntaban a mediados de abril con esto cubándose, y pocos se hubiesen jugado por un cobre a estos niveles. Pero el rebote ha sido enorme y la verdad es que eso explica también mucho del relief, ¿no es cierto?, que hemos visto en economías de commodity, Australia, Chile, Perú, donde al margen de lo que está pasando localmente, ya se respira que nuestras variables fundamentales, porque el cobre sigue siendo una de nuestras variables fundamentales, eh, nos están ayudando, entre comillas, digámoslo así. Entonces, es un gráfico que de verdad explica mucho de lo que hemos visto. Después el gráfico de abajo de ese, otra de las variables súper interesante, porque la línea negra es el tipo de cambio, como pueden ver, una caída prácticamente importante después de ese rango medio lateral entre 6, 7, perdón, 840 y 860. Y la línea amarilla es la suma
de lo que ha vendido el Ministerio de Finanzas, que son estos 2.300 y algo millones, más todas las posiciones largas que los offshore han hecho unwind en Chile. O sea, ¿qué significa? Significa que el offshore en general, cuando esto comienza, compra dólares contra el peso chileno a través del mercado de derivados, apuesta en este sell-off o en este flight to quality, apuesta o cubre, da lo mismo, pero compra dólares contra el peso. Y básicamente lo que vemos después, a medida que esto se fatiga y que no rompe y que se queda en este lugar y que comienza a vender Hacienda, empezamos a ver un unwind de estas posiciones. Unwind es simplemente que cuando a ellos les toca hacer el rollover de esa posición o al fixing que se le llama, da lo mismo, no lo hacen, lo dejan vencer. Y eso equivale a vender dólares en el mercado, ¿no? Entonces, si sumamos esas dos interacciones de flujo en el mercado, llegamos a que entre el offshore y el Ministerio de Finanzas, en lo que va del último 2 meses, mes y medio, han vendido así, algo del orden de los 5.000 millones de dólares. No ya la semana pasada un vencimiento muy fuerte de posiciones largas de dólares de offshore, que la verdad es que fue una de las principales explicaciones de la caída de 816, algo así, a casi 800, que fue súper violenta. Y la verdad es que esto ha seguido. Y la respuesta, y uno habla con los offshore, la verdad es que no es de, no, mira, esto yo creo que ahora se va a colapsar, se arregló el mundo y se acabó el problema. Pero sí viene por el lado de que hay una fatiga, hay un cansancio de, o sea, esto no va para arriba, hay mucha oferta, la verdad es que el mood global de tradear por sobre esta reapertura económica está fuerte y gana el gallito, y en este sentido vemos este colapso. Y lo último, que obviamente es súper relevante en Chile, como ustedes sabrán, que el gráfico de arriba a la derecha, es el tema de las AFP. La verdad es que el movimiento de AFPs, ese gráfico que muestra, básicamente es el movimiento que hay entre fondos, ¿no? Es un indicador que es lo que se mueve entre el A, B y la mitad del C, menos lo que se mueve al D y al E y la otra mitad del C, como para totalizar todo. Entonces, a medida que las barras son negativas, significa que el flujo que entra al DEC es más grande que el ABC, obviamente, porque el C se pone negativa. Entonces, si se fijan en el gráfico, en las últimas barras, que es un promedio móvil de 30 días, el flujo que se ha movido de los fondos de renta variable o de mayor riesgo hacia los fondos de renta fija, que como bien sabrán ustedes son renta fija local, han sido súper agresivos, casi llegando al punto de lo que vimos también en el estallido social, que fue súper agresivo. Y en ese sentido, como bien sabrán, eso implica en muchos casos venta de dólares. Venta de dólares porque tienen que liquidar, ¿no es cierto?, posiciones de renta variable en el mercado global y traerlas, ¿no es cierto?, para hacer compras de renta fija local. Entonces, al final, estos tres gráficos, y pueden haber muchos más, un poco explican o argumentan el por qué hemos visto este movimiento. Para mí, aquí el que me sorprende mucho es el primero de arriba a la izquierda. ¿Por qué? Porque la verdad es que ahí hay un cambio súper temerario en el sentido de que si hay un argumento fundamental detrás de esa rotación de inventarios que estamos viendo por el lado de China, que argumentan esta alza del cobre, y eso es real, ok, ahí puede haber un cambio de tendencia, la verdad. Si esto es un movimiento de la economía de China, de básicamente hacer rotar inventarios por un estímulo fiscal local, pero que realmente siguen apilando y la verdad es que no hay detrás de eso alguien que se lleve eso, volvemos al pan para hoy, hambre para mañana. O sea, eso eventualmente va a salir a flote y vamos a tener un problema. Los otros dos, la verdad es que son flujos. Y la verdad es que, como bien saben, en el corto plazo los flujos rigen y los fundamentales pierden un poquito de fuerza. Entonces, si tenemos 5.000 millones de dólares de inflows entre offshore y el Ministerio de Hacienda, más del orden de los 10.000 millones de dólares de inflows por parte de la AFP en un promedio de 30, 40 días, está más que claro que el mercado pesa, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo creo que es una de las grandes explicaciones del por qué estamos donde estamos, incluso del por qué esto incluso puede seguir algo más abajo. La verdad es que el tema de la AFP quizás lo dejaría un poco más afuera, porque es un flujo que, como pueden ver en el gráfico, es bastante dinámico, y si esta reapertura global realmente toma tendencia y agarra más vuelo, por decirlo de alguna forma, o deberíamos esperar ver a AFP incluso comprando dólares, ¿no es cierto? Buscando salir e invertir en activos de mayor riesgo afuera.
Entonces más dinámico y la verdad es que lo ponderaría menos. Lo que sí sabemos es que el Ministerio de Hacienda va a seguir vendiendo. Ahora, eso puede ser sopesado por una demanda de dólares de offshore, pero el offshore en general yo lo veo con el sentimiento bastante de esperar nuevos niveles, porque la verdad es que el fade que le hicieron a los niveles más altos que hubo en Chile, y no solo en Chile, o sea, Chile, en Colombia, el real que se ha pegado una corregida súper importante los últimos días, el peso mexicano, etcétera, ha hecho una fatiga del movimiento, ha hecho una fatiga de este flight to quality más ortodoxo que era lógico, ¿no es cierto?, de pensar en cuando esto comienza a incubarse. Ahora, al margen de esto y de que el tipo de cambio quizás tenga algo más de espacio para caer en base a flujo y etcétera, yo creo que es súper importante ver un poco lo que puede pasar más en el mediano plazo. Lo digo por lo siguiente, como les decía al principio, para mí al menos, es una opinión personal, nada ha cambiado. Las variables fundamentales, la generación de flujo, la dinámica económica de las empresas, la actividad económica está en el suelo y la verdad es que la incertidumbre hacia adelante de si es permanente, no, cuánto va a durar, no solo cuánto va a durar, de qué forma va a volver y todas esas variables siguen estando muy sobre la mesa y muy fuertes. Y en ese sentido, yo creo que es complejo realmente hoy día entrar con certeza en un trade de esto, o sea, esto de la reapertura va por el buen camino y no vamos a tener una tercera o segunda o cuarta ola de problemas con respecto a esto. Yo eso lo veo muy difícil. Yo creo que hay bastantes argumentos que me hacen pensar de que dejando las tasas de lado, que yo creo que se van a quedar abajo bastante tiempo, quizás con algo de volatilidad, pero con difícilmente hacia arriba, el tipo de cambio yo creo que nos puede volver a sorprender con un alza importante. En el siguiente gráfico, de hecho, es un pequeño backtest que muestra un aspecto que yo encuentro interesante, que es una comparación entre cómo se ha movido el peso chileno desde que comenzó esta pandemia hasta hoy, versus qué pasó en la misma ventana de tiempo, pero para la crisis de Lehman. ¿Puedes avanzar a la mina? ¿Qué es esto? Básicamente aquí es el mínimo que tuvo el peso chileno antes de que comenzara la crisis de Lehman y cómo se movió 250 días después de eso. Esa es la línea roja. Y la línea negra es el mínimo que tuvo el peso chileno previo a la a esta pandemia, digámoslo así, y cómo se ha movido hasta ahora. Obviamente no han pasado 150 días, así que la línea negra llega hasta un poco más de la mitad del gráfico, pero ese es el gráfico. Si se fijan, no estamos, o sea, el movimiento que hemos visto hasta ahora no es muy distinto a algo que vimos en Lima. Si ustedes en sus Bloomberg o en sus distintas plataformas van a ver el gráfico y hacen un zoom a la época de Lehman, en cuando comenzó a depreciarse el dólar de forma importante, que pasó desde, no me acuerdo exactamente, pero llegó hasta niveles de 700, si no me equivoco. En esta trayectoria depreciativa que duró 200 días, etcétera, hubo una ventana de tiempo donde el tipo de cambio mostró una apreciación del 10%, que es justamente esa parte donde la línea roja como que cae. Y nosotros en la línea negra estamos justamente en ese minuto. O sea, hoy día el tipo de cambio se ha apreciado contra el dólar del orden de un 8%, 8,5% desde los máximos que lo vimos, ¿no es cierto? Son 80 pesos, ha caído 60, bueno, estamos por ahí. Entonces, yendo a la historia, ya lo que hemos visto históricamente con respecto a crisis, que yo sé que también esto es un supuesto súper técnico, porque las crisis la verdad es que son distintas, estamos en otro minuto, todas esas cosas. Pero estas cosas igual sirven para poner en contexto lo que estamos viendo. O sea, esta corrección del tipo de cambio no tiene por qué todavía implicar un cambio de tendencia de largo plazo, y que el tipo de cambio se va a 700 pesos y que se acabó la depreciación, etcétera. Muy por el contrario, es una corrección que la data histórica nos muestra que incluso llega a ser coherente con lo que estamos viendo. De estímulo, un denial en general al contexto global que estamos viviendo, un exceso de liquidez exorbitante con respecto a la cantidad de activos financieros que hay para invertir. Entonces, un montón de variables y este gráfico un poco lo muestra. O sea, no quiero decir de que sería lo más lógico del mundo que esta línea negra se empalme con la roja y el tipo de cambio termine en 1.000 pesos. Pero si me hago caso a este gráfico, según la historia, eso podría pasar.
Y la verdad es que con el escenario frágil que puede ir hacia adelante y cómo esto pueda realmente a seguir desarrollándose y desenvolviéndose hacia adelante, eh, yo creo que al margen de que cada uno le tendrá que asignar una probabilidad, es uno de los escenarios posibles sin duda alguna. Y por último, el último gráfico, lo pongo para cerrar, que me parece bien interesante, es que en Chile no deja de ser importante y al margen de que sea, por decirlo de alguna forma, ha perdido popularidad, el tema del estallido social que nos persigue y yo creo que va a seguir siendo un gran tema. Aquí la verdad es que medir el impacto o hacer una proyección o tratar de usar el tema estallido social para un poco predecir movimientos de activos financieros es súper complejo, pero aquí hay un intento. ¿Qué se hace aquí? Ustedes, como algunos sabrán, está hoy día muy fuerte el tema de redes sociales, Big Data, todos esos conceptos que la verdad es que son súper interesantes porque han traído a las finanzas una nueva forma de hacer modelos, por decirlo de alguna forma. La línea azul es básicamente la búsqueda de la palabra estallido social en las redes sociales. Así de simple. Twitter, Facebook, lo que sea, el hit que tiene esa palabra estallido social Chile en el mundo, digámoslo así. Y la verdad es que el gráfico es bien interesante porque si nos vamos a que tuvo, ¿no es cierto?, para lo que fue la época de cuando realmente ocurrió y después enero, y después comienza a caer, ¿no es cierto? Y comienza a caer porque la verdad es que comienza la pandemia, y la verdad es que no es sorpresa para nadie de que cuando comenzó la pandemia, el tema estallido social perdió un montón de vitrina. Se dejó de hablar un poco de eso, obviamente nos empezamos a preocupar de otras cosas, habían cosas, o hay cosas más importantes, o crisis, o cosas más rápidas que atender, etcétera. Perdió bastante momentum, por decirlo de algún lado. La línea naranja es el tipo de cambio a todo esto. Si vemos lo que ha pasado las últimas 3 semanas, que ahí yo le hago un zoom, es interesante porque se descorrelacionan bien de forma interesante las dos líneas, ¿no? El estallido social, de alguna forma u otra, con menos fuerza quizás, y ahí cada uno tendrá su opinión, ha vuelto en el sentido de que hemos vuelto a ver cosas en la tele, vuelven las protestas, ha vuelto a sonar el lado político, ha vuelto a la palestra, ¿no es cierto? Entonces se vuelve y la línea azul lo muestra. O sea, ese dato viene de una base de datos, digamos así. Y el tipo de cambio sigue hacia abajo. El tipo de cambio hacia abajo impulsado por este mood positivo de la región y corrección y el reopening que le hemos puesto, ¿no es cierto?, etcétera. Pero eventualmente, o sea, estas líneas, y encantado si alguien quiere mandarle esta data mucho más histórica, porque aquí hice un zoom nomás, deberían tender a empalmarse. O sea, el estallido social, si realmente vuelve sobre lo que es la vitrina de lo que es Chile hacia afuera, es complejo para el tipo de cambio. Recordemos que el estallido social amenaza la institucionalidad de Chile y en ese sentido es de las cosas que más nos fortalece contra la región, ¿no es cierto? La capacidad que tiene el gobierno de reaccionar, los paquetes que ha hecho, la autonomía del Banco Central, todos esos son aspectos que la verdad hacen de que en Chile los activos financieros se comportan como lo hacen, especialmente relativo a otros de la región que tienen problemas bastante más grandes de volatilidad, liquidez, entre otras cosas. Entonces, el tema del estallido social, al margen de que este gráfico muestra efectivamente que hay una correlación y que justamente ahora hay una divergencia, se traduce en que si esto vuelve fuerte, sumado a la pandemia, y esto lo han dicho economistas, Daniel incluso de Belandia, de nuestra compañía, creo que lo sigo bien, enfático en eso, es una de las variables clave distintas a las que tienen los otros países, que puede hacer que Chile tenga un underperforming respecto a otros países de la región, ¿no es cierto? O sea, las tasas en Chile ya son bajas, el tipo de cambio está apreciado, creo que estamos a no más de 30, 40 pesos de pre-pandemia, o sea, súper cerca, y la verdad es que el estallido social con tasas bajas, el peso chileno casi pasa a ser una moneda más atractiva para fondearse e irse largo contra otras que realmente apostar en que va a seguir corrigiendo, especialmente cuando hablamos también de que está la variable estallido social, que ojalá no, ojalá efectivamente, como varios han dicho, vuelva de una forma más suave, con más conciencia y con más mejor manejo, por decirlo de alguna forma, por parte de tanto de todas las coaliciones políticas, pero es súper cierto y la verdad es que también eh, está por verse, ¿no es cierto?, cómo se desenvuelve. Así que eso sería por mi lado de algunos otros temas o preguntas que tengan.
Gracias, muchas gracias Manuel por esta presentación. Nos quedan algunos minutos, 10 minutos nomás, pero sí algunos minutos para hacer algunas preguntas. Ya tengo algunas acá que nos han mandado algunos clientes, pero quiero motivar a otros que quizás aún no lo han hecho y que lo hagan a través del chat, tanto en la plataforma bueno, de preguntas y respuestas o también del propio chat. Ahí podemos leerla. Te cuento, Manuel, la primera pregunta tiene que ver con el mundo de las tasas. En general buscan oportunidades. Me dice aquí, ambientado un poco con el exceso de liquidez que hay, y más encima en un mundo donde está empezando a salir de las cuarentenas y a volver un poco a la normalidad. Claro, aquí hace el paréntesis de que quizás en Latam aún no, pero sí en Europa y en Asia. Entonces, en términos de tasa y activos internacionales, ¿qué oportunidades ves para ir armando posiciones ahí? Y específicamente, ¿qué están haciendo los institucionales en ese mercado? Ya, ya, mira, súper buena pregunta e interesante, porque la verdad es que lo de las tasas yo creo que van a haber súper oportunidades de cara a lo que viene. Yo creo que hay dos cosas. Primero, creo que hay harta oportunidades en términos de trades relativos dentro de la región en tasa. ¿A qué me refiero con esto? Las tasas en Chile, que hay un montón, están súper bajas, son las más bajas de la región por lejos. Hablando de la parte más larga, esa zona, ¿no es cierto? Y esto por dos razones. La primera, Chile siempre ha gozado de estabilidad monetaria bien relativa a la región. Y también el tamaño que tiene la AFP en Chile es enorme, o sea, mucho más grande en términos de la IUM con Perú, con Colombia. Y la verdad es que en ese sentido, eh, la demanda institucional ha hecho que esta estructura de tasas que vemos hoy día, bueno, como les decía, de las más bajas. Trades relativos, yo creo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a ver la curva de Perú en este minuto, Perú hoy día tiene una tasa a 10 años 200 básicos más de la que tiene Chile. Puedo estar equivocado en ese número, pero es algo de ese orden. No, no es que estoy diciendo que Perú y Chile a años tengan que estar al mismo nivel. Por ejemplo, si ustedes miran el CDS de Chile y Perú, que por lo general Chile siempre tenía un CDS más bajo que el de Perú, el CDS, recordemos que no es cierto, está por riesgo que se paga por la deuda soberana de un país. Hoy día el CDS de Chile está incluso un poco más alto que el de Perú. O sea, hoy día es más riesgo en términos de ese activo financiero Chile que Perú. Eso se gatilló para el estallido social. Ahora, habiendo dicho eso, hace mucho más coherente que la diferencia entre una tasa de Perú y la de Chile en ese tipo de plazo no deberían ser tan distintas. Yo creo que ahí hay algo que es interesante mirar. Incluso con Colombia hay una diferencia también bien atractiva. Este es un trade relativo porque, ¿en qué sentido? El Chile de hoy día es un Chile bien distinto al Chile, y aquí quizás no tan estallido, no tan pandemia, pero pre-estallido social. O sea, el Chile post-estallido social, que puede volver y se ha disipado un poco, pero no está, es un Chile más riesgoso, que pone algo más en jaque las instituciones, que viene un plebiscito, viene una constitución, van a haber cambios, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el riesgo de Chile o la prima por riesgo que yo le debo exigir a invertir en Chile, en términos de tasa de interés, quizás no debe ser tan distinto como el que es hoy día con respecto a países como Colombia o como Perú. Yo creo que ahí hay algo interesante. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que hacer posiciones cortas en tasas, que significa que uno crea que las tasas puedan subir en Chile y caer en estos otros países, creo que tiene algo de un atractivo importante, especialmente también porque hay países de la región que vienen bastante más atrasados con respecto a los estímulos monetarios que han inyectado. Chile fue rápido, reaccionó, y hay otros países que han ido bastante más lento, pero todavía con miras a llegar a su nivel de impulso. Entonces hay una desrelación en la velocidad con la cual se ha hecho que también hace interesante. Y por último, por el lado de las tasas, otra cosa bien interesante que vale la pena mirar es el tema de la inflación. El tema de la inflación está súper mareado, digámoslo así, en los mercados, porque la verdad es que hay mucha incertidumbre en cómo se va a dar la dinámica hacia adelante. Estamos claros de que la inflación está baja hoy día, no solo en Chile, los números han salido bajos en otros países de la región y en otros países del mundo, la inflación está baja, explicados por un shock de demanda, ¿no es cierto?, que obviamente se explica rápido. Ahora empieza a escuchar a hartos economistas, algunos que quizás uno sigue más y otros menos, pero en general, que ven que después de esto,
cuando hay una especie de normalización va a venir un problema de inflación importante. Y esto, la verdad, lo argumentan en base a que el gasto fiscal de los países emergentes, Chile, Colombia, Perú, Brasil, etcétera, va a ser súper agresivo. La regla fiscal no la van a tomar en cuenta, como ya lo dijo Vittorio Corvo en una entrevista hace 2 días, dijo, o sea, Chile debería olvidarse de la regla fiscal por un rato, y en ese sentido va a venir un gasto fiscal, va a venir deuda, y todo eso, al menos lo que dicen los libros, que yo creo que hay varios que quieren quemar los libros en este minuto porque están, no lo han achutado mucho, pero están ahí, es inflación. Y en ese sentido, las inflaciones están súper bajas, los break-even en Chile hacia adelante están súper bajos, y la verdad es que yo creo que ahí una apuesta en términos de tasa puede ser súper, súper interesante de monitorear. Está un activo o una variable que está volátil, súper difícil de medir, por decirlo por lo bajo, por todo la difícil dinámica de comercio que estamos teniendo y de intercambio internacional, pero sin duda ahí hay algo súper interesante de que yo creo que en algún punto hay que entrar y esperar, ¿no es cierto?, esta, no quiero decir hiperinflación, pero esta corrección inflacionaria más hacia arriba, donde también países como, o sea, regiones como Latinoamérica, por excelencia, quizás Chile dejándolo un poco más de lado, tienen problemas con la inflación. O sea, ese es un hecho. Entonces, creo que ahí hay algo súper interesante. Gracias, Manuel. Otra pregunta tiene que ver con un gráfico que mostraste de los inventarios de cobre y cómo esos inventarios se han venido cayendo y con eso volviendo a subir el precio, ¿no es cierto?, de ese commodity, que eso está haciendo un relief para algunas economías que son más commodity driven. En ese contexto, esa caída de inventario y esa subida de precio, ¿lo ven más bien como algo de los especuladores de ese mercado o real de la economía y que pudiese entonces quedarse por un tiempo más ese consumo de inventario? El dato per se de ese gráfico es del sector real, de la zona Asia, digámoslo así. Entonces, básicamente, ahí hay efectivamente inventario que salió. Ahora, lo curioso, y creo que lo mencioné, y siendo súper sincero, no tengo la respuesta, es a dónde se está yendo. O sea, aquí lo que se especula es que el gobierno chino está echando a andar la máquina, por decirlo de alguna forma, artificialmente. O sea, está estimulando la economía en base a vamos a seguir construyendo, vamos a seguir todas estas obras que eventualmente se frenaron, se reactivan. O sea, hay un consumo real, sí, en el sentido de que estos inventarios no es la posición especulativa en las bolsas, sino que es efectivamente el inventario rotando por el lado de las fábricas, para decir. Pero la verdad es que el saber si es que esto es artificial por el lado de que en China van a estar siguiendo consumiendo por construcción, por desarrollo, etcétera, cuando realmente detrás de eso no hay algo, no tengo la respuesta. Me da la sensación de que puede ser un estímulo fiscal que está haciendo el gobierno chino y que puede realmente no bien sustentado y en ese sentido traer un problema hacia adelante. Yo la verdad es que me cuesta ver la economía en general andando a una capacidad que realmente soporte el movimiento tan violento que tuvo ese, ¿no? O sea, creo que es difícil de encontrar y la bibliografía que he encontrado respecto a este price action que hemos visto, un poco habla de eso, ¿no? O sea, ver para creer, como, digamos, decirlo más coloquial. Entonces, pero raya para la suma, los inventarios rotaron y el precio del cobre reaccionó. O sea, si ese gráfico yo lo invirtiera, la forma como empalma ya es casi ridícula. Entonces, eh, así como se corrigió, ¿se puede empeorar? Sí. O sea, yo creo que los números de dinámica en China no están mostrando o no le están haciendo justicia a ese gráfico, si lo pongo ya como de forma más directa. Manuel, un cliente está interesado en saber tu opinión respecto del real brasilero. Ya. Si el Real, si se acuerdan, yo en el webinar de abril, la verdad es que yo lo veía como mal, o sea, al margen de una corrección en la región, yo lo veía haciendo el underperformer de la región. No ha cambiado mi view ahí, la verdad es que yo sigo creyendo que el Real no va a ser de las monedas que va a andar bien en el mediano plazo. Creo que
a las variables que ya hemos mencionado en el pasado, que son, ¿no es cierto?, esta crisis en Brasil por el lado de las reformas que se están haciendo y el tamaño que tiene el mercado y el nivel de inversión que hay en activos de riesgo y el tamaño que también tiene, que lo hace difícil de salir, que fue un poco el sell-off que vimos contundentemente del real, que se depreció por lejos, la que más se depreció en la región. Creo que ahora la variable adicional del escándalo político que se está formando, creo que al final vamos a volver a ver un escenario de posible impeachment, de Bolsonaro, ¿no es cierto?, en la palestra, no pudiendo llevar a cabo ninguna de sus reformas o mecanismos pro economía, porque va a tener que estar nuevamente encerrado en esta crisis política en la cual Brasil se está metiendo. Me encantaría poder decirte que creo que Brasil no se va a meter en esa crisis política y va a poder surfearla bien, por decirlo de alguna forma, pero lo veo muy difícil. Yo creo que la narrativa del presidente Bolsonaro es una bomba de tiempo contra la situación que está teniendo Brasil en este minuto. Yo ahí la verdad es que sigo siendo bastante pesimista contra lo que es el real. Yo creo que sí, lo que hemos visto los últimos semana y media o algo así, que ha sido una apreciación, si no me equivoco, del orden del 7-6% del real, obviamente es muy potente, eh, pero si lo vamos a ver en el year to date con respecto a la región, sigue siendo, ¿no es cierto?, el patito feo, por decirlo de alguna forma, y no veo un cambio estructural que pueda venir en Brasil hacia adelante que realmente vaya a hacer que esto cambie de tendencia. O sea, yo creo que esto es un relief, un rebote, pero me cuesta verlo. Es de los países que de peor forma está controlando la pandemia. Ha sido súper errático en sus mecanismos de mitigación. Bolsonaro ha sido muy contrario a las formas más ortodoxas, quizás como se está dando esto en el mundo, y la realidad de Brasil dista muchísimo de lo que son otros países más desarrollados que quizás han hecho medidas como esa. O sea, la realidad de Brasil, al margen de las metrópolis que sí son súper sofisticadas, es una informalidad súper importante, un nivel de pobreza y de aglomeramiento demográfico súper marcado, y la verdad es que es un país enorme. Entonces, en ese sentido, creo que está jugando un fuego el gobierno en la forma en cómo está capeando o enfrentando la pandemia, y en ese sentido me cuesta ver que terminen saliendo victoriosos, al menos en el corto plazo, en cómo están enfrentándolo. Quedan dos preguntas, Manuel. Una dice, Manuel, no entendí bien. Es que tú dices que estas tasas se mantendrán bajas en el corto plazo, pero en el largo plazo podría ser más difícil de mantenerlas para países como Chile, porque tendrá que endeudarse más y por ende eso hará que suban un poco en el largo plazo. Así podría explicar un poquito eso. Sí, sí, no, el view ahí es el siguiente, o sea, las curvas en economía emergente hasta el minuto han tratado de seguir o han tenido un movimiento súper similar a las curvas quizás de algunos países más desarrollados, no con la misma magnitud, pero parecido. ¿En qué sentido? El estímulo monetario en el corto plazo ha sido brutal, entonces las tasas obviamente súper bajas. Y luego ese estímulo monetario se ha ido traspasando a las partes más largas de la curva, que tiene sentido porque hay un flight, o sea, hay una demanda de renta fija, de activos de renta fija, súper marcado hacia economía emergente. ¿A qué me refiero? O sea, cuando tú eres un inversionista americano, por ejemplo, con algún apetito por riesgo, digámoslo, ahí presente, y tienes las tasas en Estados Unidos o el Treasury a 10 años al 0,6, y ves a Chile con la tasa 10 años al 2,5, y ves Chile y su estabilidad financiera y su coyuntura y la mecánica del gobierno, ok, te es atractivo, vas a invertir en esas tasas. Pero la realidad aquí, voy a inventar, un año más, es que Chile puede estar en una situación fiscal muchísimo más frágil, puede estar en una situación de institucionalidad o estabilidad institucional bastante más frágil y con un nivel de deuda bastante más elevado, si es que asumimos de que el gobierno va a emitir más deuda para financiar y mantenerse, ¿no es cierto?, funcionando de la mejor forma posible de cara a esta crisis. Y en ese sentido, pueden venir de la mano downgrades de clasificación, pueden venir de la mano un montón de riesgos, ¿no es cierto?, que van a hacer que las tasas quizás más largas
no puedan mantenerse en nivel tan bajo y vayan a tener que ser más altas. ¿Por qué? Porque básicamente, por ponerlo de una forma simplista, la tasa que le va a exigir un inversor a un país como Chile en ese escenario B que podemos ver hacia adelante va a tener que ser más alta. O sea, no creo que por ese lado las tasas tan bajas en el largo plazo para economía emergente, asumiendo un escenario de permanencia de esta situación o que se demore bastante más en surgir y que mantengamos crecimiento muy bajo por harto tiempo y estallido social y bueno, todas esas variables, me parece difícil de que Chile pueda mantener esa estructura de tasas tan plana o tan baja por un tiempo largo. Está bien. Oye, hay más preguntas, pero que no tienen que ver tanto con tasa de moneda. A ver si yo les puedo dar algunas luces de eso. Una pregunta tiene que ver con un cliente que nos está preguntando por cómo es nuestro perfil moderado. Ahí rápidamente decir que es muy parecido a lo que es el fondo C de las AFPs, más o menos un 60% en renta fija, 40% en renta variable, 16% de renta variable en Chile, 38% de renta variable, perdón, de renta fija en Chile, 24% de renta variable internacional, 22% de renta fija internacional y un 46% en dólares. Ahí en todo caso, digamos, que ese cliente llame, o como decirle al banquero que lo llame para explicarle un poquito más cómo es, pero ese sería más o menos la apertura. Y otras preguntas que nos han llegado, en nuestra opinión, respecto de LATAM. Aquí quiero precisar que seguramente dentro de poco nuestra área de research va a estar sacando algún comunicado con esto, pero la información preliminar eh, dice que es muy difícil en estos momentos ponerle un precio a cuánto es el valor del patrimonio de esa compañía. Mientras no se quede claro qué tipo de aporte fiscal podría haber, si es que lo hay, en primer lugar, y segundo, la compañía. Algo se habló esta mañana de inyección de liquidez por parte de los controladores de 900 millones de dólares, por un lado. Por otro lado, la acción no se ha transado hasta el momento en el día de hoy. Eh, y lo tercero es que sí están viéndose oportunidades en eventualmente bonos de la compañía que están valorizados ya creo que al 20% de su valor y eso al parecer sí habría recursos para poderlos pagar a un mejor ratio. Pero insisto, no hay posibilidad todavía de determinar el valor del patrimonio de la compañía y por lo tanto el precio de la acción hasta que no haya más información. Eh, eso por el mundo esto de LATAM entrando a capítulo 11 o Chapter 11, como se conoce esta reorganización de pasivo. Eh, bueno, le doy nuevamente las gracias a Manuel por su exposición y a todos los clientes que se han conectado esta mañana para saber un poco más de estos temas. Los dejo especialmente invitados para la próxima semana, que estaremos hablando de la cartera de acciones de renta variable, cómo hemos ido cambiando nuestra exposición. Eh, Ahí va a estar Carolina Rato conversando de esos temas. Así que nada, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a los clientes. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias.